Mesa dedicada a las empresas. Vamos a ver dónde estamos, a dónde vamos. Les hablaba de un entorno complejo. El más complejo de todos los escenarios que nos habíamos planteado lo tenemos aquí. Así que vamos a hacer el diagnóstico del momento en el que estamos y cómo enfrentarnos a esa situación desde el punto de vista de la gestión financiera, que es la especialidad de todos ustedes. Para eso voy a pedir a nuestros ponentes que se sienten aquí, van a ver aquí sus nombres ya, son José Ramón Bizmanos, ¿qué tal? José Ramón es director financiero de BBVA, 25 años, nada menos en el BBVA, o 20... Toda una vida. Toda una vida. Iba a decir, su anterior empresa es ExxonMobil, pero... Ya ni me acuerdo, ha cambiado el nombre ya la empresa. Ya ni se acuerda. Ha pasado por Nueva York, por Londres, por Madrid. Juan Verde, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Verde es asesor del presidente Biden, asesor financiero, es experto en estrategia, no solo para el sector público, también para el sector privado. Nos vas a dar las claves de cómo enfrentarnos a un escenario tan complejo y lo que viene. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Primera pregunta. ¿Dónde estamos? Puf. Empezamos fácil. Claro. Estamos en un entorno bastante complicado, como sabéis todos. Un entorno, además, muy polarizado. Depende de dónde hables, es de una manera, ¿no? La globalización, yo creo que ha pasado a un segundo plano, ¿no? Tenemos en Estados Unidos, le dejo a Juan, que se lo conoce, espectacular, pero donde hay ciertas sombras con el gobierno que va a entrar, con normativa que va a impulsar y que va a generar cierta incertidumbre. Pero lo que subrayaría en donde estamos ahora mismo es en una corriente de pérdida de globalización yendo hacia el proteccionismo y cada uno a su propio mercado. Es una situación global. Ahora aterrizamos en el tejido empresarial español, sobre todo. ¿Coincides, Juan? Totalmente de acuerdo. Creo que incluso, José Ramón, te quedas corto a lo mejor. Creo que estamos ante el inicio de un nuevo orden económico mundial en el que el mundo se vuelve a dividir de una manera polarizada en dos grandes bloques económicos e incluso ideológicos. Por un lado, Estados Unidos, Europa, los países de la OTAN, y por otro, Rusia, China, Venezuela, Irán y estos países que forman esa coalición, y vamos hacia efectivamente un mundo muy distinto. Se acaba la globalización como la conocemos, una mayor regionalización del comercio, de la inversión, y eso crea un panorama de incertidumbre, por supuesto, pero también de oportunidades para las empresas españolas. O sea que vamos a un escenario propio de la Guerra Fría. Bueno, habláis de un mundo polarizado, de bloques, de mercados regionalizados. No lo quiero llamar guerra, pero sí en lo que a bloques se refiere. Bueno, me asusta hablar de guerras, pero yo creo que estoy de acuerdo con Juan y lo que hay que ver es dónde queda Europa también en todo esto, ¿no? Porque, ¿y España? ¿Dónde queda España ahí? España, volviendo un poco al tejido empresarial español, yo creo que España tiene una oportunidad enorme. O sea, yo soy optimista respecto a España. España está en un entorno ahora mismo donde Europa está por detrás de Estados Unidos y de los países asiáticos, pero España está en términos por fundamentales por delante de Europa. Esta es en mi humilde opinión. Estamos en un escenario en el que los tipos de interés están a la baja. Veníamos del 4,25, estamos en el 3,25. Bloomberg, hay una encuesta que dice que va a haber 6 bajadas de tipos de interés, con lo cual podríamos acabar el 2025 en el 2%. Eso unido a una inflación absolutamente contenida del 1,7, que es la menor inflación desde el 2021, y con un crecimiento de Producto Interior Bruto en España, que este año va a cerrar en el 2,9 por encima de Europa. Yo creo que en España tenemos que ser optimistas porque estamos mejor que el resto y con tipos de interés a la baja, inflación contenida y crecimiento y un sistema financiero, aquí meto mi cuña, muy saneado, apoyando a las empresas, debería darnos un cierto viento de cola para el crecimiento orgánico e inorgánico. ¿España puede seguir siendo el puente entre América y Europa, Juan? Estoy totalmente convencido. Las empresas españolas, sobre todo, porque ahí las empresas, podemos hablar desde el punto de vista institucional o político, pero es que las empresas españolas han sido un puente entre América, sobre todo la América española o la América hispana y Europa.
Sí, José Ramón lo dijo en sus comentarios iniciales de que la empresa española se ha caracterizado por esa capacidad de dinamizar, reinventarse. Ya lo vimos en la última crisis que salió fuera y lo hizo y logró ser competitivo. Hay un elemento interesantísimo como oportunidad para las empresas españolas, y es que en ese nuevo orden mundial de polarización lo que estamos viendo en Latinoamérica es un despegar, un boom económico creado por el nearshoring, que ya no lo llamamos nearshoring en Washington, lo llamamos ahora friendshoring. O sea, llevar la producción y la industria a los sitios los mercados donde tienes una afinidad, ¿no? En lo único que estamos de acuerdo republicanos y demócratas en Estados Unidos en este momento es ante la necesidad de hacerle frente a China. La dependencia que tiene Estados Unidos en China pone en una situación de riesgo a su propia seguridad nacional. Dos ejemplos. El 92% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos se fabrican en China. 92%. Mañana te cierra China el grifo, se te mueren millones de personas. El 24% de los fertilizantes que se consumen en Estados Unidos se producen en Rusia, antigua Unión Soviética o China, lo que significa para tu seguridad alimentaria. Y como consecuencia de eso, Estados Unidos está creando toda una serie de incentivos económicos, fiscales y financieros para que los fondos de inversión y las empresas americanas reubiquen parte de la cadena de suministro a Latinoamérica. El ejemplo perfecto ha sido lo que ha ocurrido en México en los últimos 4 años. El nearshoring es responsable en los últimos 4 años de casi 3,5 puntos de crecimiento del PIB. El 48% de la inversión extranjera, o sea, ha habido un aumento del 48% en la inversión extranjera en México en los últimos 2 años. O sea, una locomotora de crecimiento. Y eso tiene todo que ver con esa nueva tendencia de reubicar la cadena de suministro. Ahí España tiene que jugar un papel importantísimo. Una situación financiera holgada o mejor, somos empresas tecnológicamente más competitivas en Latinoamérica, con una similitud histórica, un legado histórico que hace que las empresas españolas entren muy bien, pero también es una oportunidad para entrar al mercado estadounidense en todos esos mercados donde Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio. No solamente México, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana. Ahí, si me permites, Ana, lo que sorprende, Juan, y tú que eres un experto en la materia, esto es lo del nearshoring con México ha sido espectacular. Como dices, nosotros desde BBVA lo hemos vivido en primera persona porque tenemos el principal banco del país. Claro, y ha sido impresionante. Lo que sorprende es en esta nueva política de Trump, que necesita aliados para ser independiente de China y producir todo eso que tiene que producir, que las primeras medidas que haga sea poner aranceles a sus 2 grandes vecinos, a Canadá y México, ¿no? Entonces no parece que vaya en esa línea. Y a Europa, que le ha metido un arancel del 10%. Es que es casi una contradicción, ¿no? Porque por un lado, hoy más que nunca hace falta más Europa y hoy más que nunca hace falta fortalecer esa relación transatlántica bilateral Estados Unidos-Europa para precisamente contrarrestar la influencia de China, y por otro lado estamos viendo una serie de señales. Yo no soy la fuente más objetiva, si esperáis una crítica objetiva, no lo soy yo en cuanto a Trump. Creo que está haciendo cosas muy buenas, pero esa creo que es un error, ¿no? Yo creo, al fin y al cabo, que probablemente esto sea un amago por parte de Trump para negociar. Está diciendo, oye, yo le voy a poner aranceles a todo el mundo y a partir de ahora empezamos a negociar, ¿no? Pero sí vamos a hacer un mundo mucho más lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. Ese ejemplo que daba del nearshoring me parece que es fantástico para las empresas españolas. Desde luego. No vamos a avanzar más por el lado macroeconómico porque ya les avanzo, y lo tienen ustedes en la agenda, que después de comer nos vamos a centrar en el escenario de tipos de interés o en los grandes planes macroeconómicos como el plan Draghi. Veremos a ver si se materializa aquí en Europa. Los últimos años han sido los de los pactos verdes en Europa, pero parece, y va en la línea con lo que tú avanzabas, Juan, es que esto yo pensaba que ya estaba en marcha después del COVID, cuando nos dimos cuenta de que habíamos puesto todas las fábricas en China. Y resulta que nos seguimos dando cuenta de que seguimos teniendo las fábricas en Asia y no tenemos producción industrial aquí. No sé si por ahí va el plan Draghi. ¿Prevéis, aterrizándolo en el tejido productivo, es decir, a pie de calle, prevéis una reindustrialización de Europa, de los países occidentales? ¿Vamos a recuperar la industria que exportamos o ya es demasiado tarde porque hemos exportado las fábricas y la tecnología para hacer allí el producto? Bueno, yo creo que nunca es demasiado tarde. El plan Draghi no es otra cosa que una llamada de atención, de que Europa se está quedando atrás. Es decir, el resto está creciendo, el resto se está protegiendo y Europa, pues tenemos que tener una
una política un poco más unida como una unidad, ¿no? Yo creo que actuamos como diferentes países y no como unidad. Pero claramente el plan Draghi, que ha levantado algunas polémicas, ¿no? por el déficit o el endeudamiento que requeriría cumplirlo, yo creo que va en la línea correcta, va en la línea de hay que invertir en Europa, hay que fomentar las nuevas tecnologías, hay que fomentar la sostenibilidad y eso nos va a dar un montón de inversión y de crecimiento en Europa. Yo soy optimista y creo que es el primer paso. Vamos muy retrasados, pero van en la línea correcta. Sí, yo efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Quizás lo único que añadiría ahí es que pensar que vamos a volver a un mundo ya totalmente, que no volverá, o sea, de la industrialización masiva en Europa, eso no va a ocurrir. O sea, el iPhone que llevo aquí en el teléfono no se va a producir en Europa nunca más. Lo que sí tendremos que hacer es seguir trabajando todos para desarrollar tecnología, para seguir siendo nosotros los dueños de la propiedad intelectual, de la innovación, del diseño, y probablemente tendremos que buscar otros países más cercanos, más amigables, más dentro de esas esferas de influencia que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, y se creará esa regionalización del comercio y de la industria, ¿no? Pero en algunos sectores estratégicos de la economía sí tendrá que venir a Europa, ¿no? Y particularmente a mí hay dos áreas. O sea, veremos más para buscar minerales críticos y tierras raras dentro de Europa, por la dependencia que eso, microchips, tecnologías avanzadas, robótica, inteligencia artificial, todo eso se tiene que volver a desarrollar en Europa, pero sobre todo de manera estratégica, ¿no? Ser el dueño de las ideas, el dueño de la innovación, aunque la industria en sí, desde luego lo que sí veremos es una diversificación de esa dependencia absoluta en China. En ese mundo cambiante, en ese mundo en el que se van a regionalizar de alguna manera los mercados, aunque siga habiendo un mercado global, para una empresa, iba a decir triunfar, me voy a limitar casi a sobrevivir. Necesita ser competitiva. Sus equipos de trabajo necesitan ser productivos. ¿Cómo andamos, José Ramón, de competitividad, el tejido productivo español? Pues, a ver, España tiene un problema de competitividad. Nosotros estamos acostumbrados a vivir del turismo, que es el gran motor del PIB español, que es brutal. El 12,8% del Producto Interior Bruto es el turismo. El 10% del empleo que se genera en este país es del turismo, ¿no? Ahí hemos mejorado en el sentido que hemos cambiado el perfil del turista y está dejando mucho más valor añadido, porque busca otro tipo de experiencias y no es el low cost de entonces, pero el problema que tenemos es que nos falta industria. O sea, A lo mejor estamos midiendo mal la competitividad. Si bueno, tenemos los mejores hoteles y los mejores clientes, a lo mejor no estamos midiendo adecuadamente la competitividad, porque obviamente el turismo es intensivo en horas hombre. lo que es interesante es ver que cuando medimos la competitividad o la productividad, solo 3/10 de la productividad que tenemos hoy en España se produce por la población española. El resto de la productividad, hasta el 5,5, es debido a la inmigración, lo cual es necesario. Hablábamos antes, Juan, cómo de necesaria es la inmigración para nuestro país y la mano de obra, que luego hablaremos un poco también, que es un problema y un reto para las empresas, atraer y retener el talento. Entonces, yo creo que sí que nos falta industria, nos falta productividad, también nos falta marcos estables en los sectores, marcos fiscales estables para que las empresas inviertan. Es decir, hay que generar un caldo de cultivo un poco estable para… Al final, detrás de una empresa… Certidumbre regulatoria. Al final, detrás de una empresa hay un señor que está poniendo dinero. Claro. Es que lo que hay que decirle a ese señor es, usted no se preocupe, que el dinero que invierte va a estar protegido, la fiscalidad va a ser estable en el futuro, el marco legal va a ser estable, va a poder exportar. Todo eso tenemos que dar cierta certidumbre para que mejore la productividad. Bueno, pero más allá de la volatilidad local, y me puedo referir a España o a otros países europeos, sí es verdad que más del 50% ya de la normativa procede del Parlamento Europeo, que fija objetivos más a medio y largo plazo, ¿no? Eso introduce un factor de estabilidad, o me miras como diciendo no es suficiente. Bueno, yo lo único que veo estable en este país es la deuda. Sí. Luego vamos a hacer las cuentas con David Cano, porque desde luego es uno de los grandes retos macroeconómicos, sin duda. También el relevo en la Casa Blanca introduce inestabilidad para las empresas. ¿Perdón?
el relevo en la Casa Blanca introduce esa inestabilidad regulatoria, esa incertidumbre regulatoria? Sí, a ver, totalmente. Yo creo que Estamos todos muertos de miedo con el aluvión de aranceles que supuestamente se nos va a venir encima. sí, sí. Yo tenía un profesor en la Escuela de Gobierno de Harvard que decía que si quieres predecir cómo va a actuar un político, la forma más efectiva es analizar cómo ha actuado en el pasado, ¿no? Y Trump ya fue presidente de Estados Unidos y vimos un aumento de los aranceles aquí en España, sin ir más lejos, en el sector de automotriz y sobre todo en el sector agrícola con las uvas, con la oliva, el aceite de oliva y demás, ¿no? Y ya ha dicho que va a haber una nueva lluvia o tormenta de aranceles, que es una palabra que le encanta a él, ¿no? Yo creo que a Estados Unidos le va a ir muy bien la economía. En los próximos 4 años podemos esperar un fortalecimiento mayor aún en Estados Unidos, en parte porque estos son ciclos, y ese ciclo que ya venía de los demócratas, donde veíamos un desempleo en un 4%, la inflación por debajo del 3%, salarios en máximos históricos. El SP500, un máximo S&P 500 tras otro, subiendo y subiendo. todos los días. Todos los días. Y esto ahora, con las medidas proteccionistas, a corto plazo solo se puede esperar un boom económico en los próximos 4 años. Es en Europa donde me preocupo. Con un matiz, Juan, que es la inflación en Estados Unidos. Es decir, ese boom proteccionista puede llevar a que los precios en Estados Unidos suban. Totalmente. Y es lo que peor llevan los americanos, la inflación. Claro. Entonces, el gran riesgo que tiene Trump, y por eso yo no me creo que vaya a ser tan proteccionista, es que se le dispare la inflación con los precios y entonces los tipos se tengan que quedar altos y esto frena la economía. Claro, porque todas las medidas que propones son inflacionarias, sin lugar a duda. Aranceles es una medida inflacionaria, sí. Proteccionismo del comercio es inflacionario. Igual por eso se modera un poco. Se tendrá que moderar. La inflación, ¿no? Todos se moderan. Todos se moderan. En campaña son todos muy... Luego se van moderando. Sí. ¿Por qué no eres tan optimista para Europa? ¿Cómo se ve Europa. el tejido empresarial europeo desde Washington? Pues de manera sincera, con preocupación. Porque creo que Europa no termina de definir bien dónde está. O sea, creo que el informe Draghi para mí es revelador y debería ser como un panel de control con todas las luces rojas que nos está diciendo cuidado, 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 todo lo que tenemos que hacer en esa hoja de ruta para mantenernos más competitivos, ¿no? Y luego el otro problema que veo yo en Europa, ojo, yo llevo 38 años en Estados Unidos y a lo mejor lo veo con una perspectiva distinta. No, pero está bien ver cómo te ve el que tiene que competir contigo o aliarse contigo. Efectivamente, yo creo que hoy más que nunca lo que tendría sentido es un mayor fortalecimiento de la relación transatlántica. Como dato comparativo, la era de mayor estabilidad económica, prosperidad económica, paz y estabilidad social en la historia de Europa ha sido entre 1945 y el 2022, cuando la invasión de Ucrania. Hasta ese momento nos estábamos matando todos entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido esa gran era de estabilidad y prosperidad? Tiene todo que ver con la relación comercial de codependencia que tenía Estados Unidos con Europa. El mayor inversor extranjero en Europa es Estados Unidos. El mayor inversor extranjero en Estados Unidos es Europa. Somos grandes socios comerciales. ¿Y esto por qué no lo entendemos y hemos decidido sabotearlo? Pues mira, ahí te digo yo la lectura rápida que hago, que tiene que ver un poco con lo que está pasando. Vimos en las últimas elecciones europeas un auge de la extrema derecha. ¿Por qué me preocupa? Esto no es un tema ideológico, es un tema creo que objetivo, ¿no? Los movimientos de extrema derecha se basan en 3 pilares. 1, son euroscépticos. 2, son proteccionistas, America First, a empezar en Estados Unidos y ir más lejos, ¿no? Nosotros primero. Y luego no creen tampoco en la colaboración, o sea, y esa prosperidad que hemos tenido ha tenido que ver con la cofinanciación, Europa del Norte financiando a España, nosotros financiando a otros países que entran ahora. Entonces, yo creo que lo que me preocupa es el hecho de que el éxito de Europa ha sido, en mi opinión, una Europa, la cooperación entre todos y la colaboración entre las entidades multilaterales, en la OTAN. Entonces me preocupa, no quiero ser pesimista, pero me preocupa que por un lado tengamos a Estados Unidos con una visión proteccionista y una visión de mayor enfriamiento en la relación comercial y económica entre Estados Unidos y Europa, y por otro lado, hoy más que nunca tenemos que crear más Europa, integrarnos más y ser más competitivos. Después os pediré, para concluir, que con todo este panorama que estamos dibujando en todos los ámbitos,
que me deis las claves para manejar la gestión financiera de las empresas, que de eso es de lo que se trata. Pero hay otra cuestión de las empresas que a mí me parece tremendamente relevante, de los países, de las empresas, y la citabas tú, José Ramón, la inmigración. No quiero centrarme en la inmigración, quiero centrarme en las personas. Uno de los grandes retos de cualquier responsable de empresa, y no hablo del director de recursos humanos, creo que es del CEO, es la gestión del talento. Cómo conseguir el talento que necesitas en tu empresa, en todos los niveles de cualificación, cómo retener ese talento, y eso creo que es un problema para las empresas o un reto. No lo quiero llamar problema, voy a llamarlo reto. Para las empresas y para los países. Sí, sí. Y los que vienen y los que ya son de aquí, es decir, a las personas que has formado durante todo un crecimiento para incorporarse a la vida laboral y que después no encuentran oportunidades y se van a otros países, pero también los que deciden emprender una nueva vida en España o en Europa y que tienen que encontrar su oportunidad y su cauce para desarrollarse y crecer. ¿Cómo se gestiona eso a nivel empresarial? Porque el empleo es la clave para integrar. Totalmente. Además, es un problema que yo creo que está sucediendo en todos los países. Atraer y retener el talento es probablemente uno de los mayores problemas en la empresa privada. Pero siendo un problema de todos los países, yo creo que en España lo tenemos todavía peor, lo estamos haciendo muy mal. ¿Por qué? Bueno, educamos a la gente para que se vaya. Le damos una formación magnífica, tenemos unas universidades estupendas y luego no somos capaces de retenerles, con lo cual comentábamos antes tomando un café, ¿no? En España es lo contrario que Estados Unidos. Aquí los formamos y los expulsamos porque no les damos trabajo, y en Estados Unidos atraen en las universidades al talento de fuera y luego les ofrecen trabajo, green cards, etcétera, ¿no? ¿Pero no les damos trabajo o los salarios que les damos no son adecuados? Yo creo que hay tres cosas, si me permites, ¿no? En primer lugar, hay un tema de la competencia por el talento, ahora es global, eso ha cambiado. Antes el mercado era local, entonces bueno, la gente tenía menos visión de lo que estaba. Ahora el mundo está muy conectado y competimos globalmente. Luego hay un gap clarísimo entre la oferta y la demanda. Hay mucha más demanda de las empresas por gente que la gente que tenemos, y sobre todo específicamente en las cualidades técnicas que se requieren no hay en el mercado. Y en tercer lugar, yo creo que las nuevas generaciones, yo no digo, porque cuando hablamos de las nuevas generaciones parece que es un problema. Uno, que nos hacemos muy viejos, y dos, que parece que tienen un problema. No, ha cambiado la escala de valores. Las nuevas generaciones yo creo que tienen una forma de concebir la vida diferente. Entonces, si piensan mucho más en la conciliación, en la diversidad, en la sostenibilidad. Entonces, oye, si lo que me ofrece mi empresa o los principios y valores con los que yo comulgo no los tiene la empresa, no es un tema de sueldo, cojo y me voy. Entonces, yo creo que estos tres puntos complican mucho atraer el talento, y retenerlo ya es mucho más ¿Y complicado. cómo lo hacemos? Pues muy complicado. Yo creo que ahora, antiguamente, cuando todos empezábamos, yo creo que el único driver en la decisión de un empleado era el sueldo. Y estabilidad. El sueldo y estabilidad. Yo recuerdo, mis abuelos te decían, lo mejor que te puede pasar es ser funcionario o trabajar en un banco. Porque era ¿Les como, hiciste caso? bueno, Toda la vida en el Llevo BBV. 25 años. Me ha faltado lo de funcionario, pero todavía tengo tiempo. Pero se buscaba un sueldo y estabilidad, y el periodo medio de estar en una empresa era toda la vida. O sea, es que no volvías a cambiar, ¿no? Ahora no vale con pagarles. El que sube sueldo se equivoca, porque realmente el empleado lo que busca es comulgar con los objetivos, los valores de la empresa. Entonces, hay que trabajar mucho más en ese sentido que en el puramente monetario. Juan, es un problema también para Estados Unidos. Y te pido también que mires a América Latina, porque es una fuente de recursos humanos, voy a mirarlo así, para Estados Unidos, pero también para Europa, en particular para España. O sea, hay una cantidad de personas que tienen movilidad entre ambas zonas económicas que son muy relevantes para la empresa.
Totalmente de acuerdo. Creo que en Estados Unidos lo tenemos clarísimo. De hecho, la tasa de desempleo actual en Estados Unidos es de apenas un 4,1%, que es básicamente pleno empleo, ¿no? Y estamos absolutamente convencidos de que la clave de la competitividad en el siglo XXI no es la financiación que te la da un banco o te la da un fondo o la proporcionas. Tampoco es la tecnología ni siquiera, porque la compras, la adquieres, la financias. La clave es el talento humano y esa capacidad que, como bien decía José Ramón, tiene que ser de identificar, formar y retener a los empleados claves. Desde Estados Unidos, lo que podemos esperar en los próximos 4 años, y ya diría los próximos 8 años, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, es una clara definición de reformar la ley migratoria de Estados Unidos para ser mucho más flexibles y atraer ese talento. Por ejemplo, vamos a ver una política en Estados Unidos donde cualquier persona que se gradúe en una universidad norteamericana en uno de los sectores relacionados a la ciencia, inteligencia artificial, computación cuántica, esos sectores estratégicos de futuro, tecnológico, le dan a dar su diploma universitario o de graduado y la green card, o sea, y la residencia permanente en Estados Unidos. Vamos a ver una reforma migratoria que ya estaba acordada antes de las elecciones, lo que pasa es que el señor Trump decidió que no se aprobara para utilizarla como una herramienta electoral, que le fue muy bien, y que se va ahora a aprobar en los próximos 3 meses, donde la idea es un gran plan Marshall para Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Donde lo que tiene sentido es parar la inmigración ilegal en origen y, por supuesto, hacer todo lo posible para que, por ejemplo, durante la época de la zafra o la época de máxima demanda laboral en Estados Unidos se pueda atraer inmigración legal. Ese tipo de medidas que eran impensables anteriormente tienen todo que ver con la absoluta convicción de que la mano de obra es la clave, o sea, la capacidad que tengamos de traer talento y retenerlo es la clave de la competitividad para Estados Unidos y para Europa. Tengo un tiempo limitadísimo y tengo tantas preguntas. A ver, para las empresas españolas en Estados Unidos, ¿dónde están las oportunidades? ¿En qué sectores? Habiendo dicho todo lo que he dicho, que espero no haber parecido muy pesimista, estoy absolutamente convencido de que las oportunidades son fantásticas para España y para España en Latinoamérica. España, en primer lugar, porque este panorama que mencionaba anteriormente puede ser una gran oportunidad para España de convertirse en un hub energético. O sea, cuando Rusia invade Ucrania, Alemania tenía un 42% de su electricidad dependía del gas natural ruso. Hoy ha bajado a un 17% y de cara al año que viene será un 10%. Eso crea un panorama donde Europa podría jugar un papel importante, España podría jugar un papel importante como hub energético para energías limpias, las plantas regasificadoras y gas natural, regasificadoras, pero también, o sea, la gente ya busca, o sea, España debería ser un sitio donde sea un centro de innovación, tecnología, emprendimiento, y eso hay que cambiar mucho, hay que crear las condiciones propicias para que eso ocurra, pero tenemos todas las tablas, podríamos ser la California de Europa, ¿no? Donde la gente se va, ¿por qué? Por calidad de vida, por el clima, por las condiciones que se le facilitan. Y luego de cara a Latinoamérica, yo creo que las empresas españolas se han caracterizado siempre por esa capacidad de reinventarse, de ser dinámicas y competitivas, y en Latinoamérica hay un mercado enorme para las empresas españolas. O sea, que yo soy optimista al respecto, lo que pasa es que no va a ser fácil. Bueno, en las empresas españolas hay un talento maravilloso. Algunos se han ido, pero hay muchos que se han quedado. Tú que tienes una visión privilegiada desde el punto de vista financiero de estas empresas, para que dentro de 12 meses nos volvamos a ver en este congreso, diles, ¿cuáles son las claves, José Ramón, para la gestión financiera? ¿Cuál es el mejor de los escenarios de cara a los próximos 12 meses? ¿Cuál es el peor de los escenarios y cómo afrontarlos? Joder, si supiera contestar a eso sería multimillonario. La pregunta del millón, pero en fin, yo te lo tengo que preguntar. Sí, sí. No, quería hacer hincapié en lo que he dicho. Yo creo que la gran oportunidad de España es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Sí. Es decir, España se tiene que convertir en pionero en temas de sostenibilidad. Y ya no porque parece un eslogan bonito, hay que decirlo, de la sostenibilidad. Es que nos metemos en un periodo inversor que no tiene igual, no ha pasado en décadas. Es decir, se estima que para llegar al 2050, con las métricas que queremos llegar de Net Zero, tenemos que invertir 275 billones de dólares en el mundo, que equivale al 8% del PIB. Y España está en una posición absolutamente privilegiada en términos, nuestras empresas son punteras en tecnología, en movilidad sostenible, en economía circular,
en todo lo que tiene que ver solar, eólico. Entonces, yo hacer hincapié en ese punto. Respecto a lo que me preguntabas, tremendamente complicado. Yo creo que lo que hay que asegurarse son… A mí hay 3 cosas que me preocupan. La sostenibilidad lo veo como una oportunidad inversora. Creo que todos los temas de talento, que lo hemos comentado, hay que tener muchísimo o dedicarle muchísimo tiempo porque es el capital humano el que hace las empresas. Y luego hay 2 temas que no hemos tratado, que nos falta tiempo, podríamos estar horas, que es todo lo que tiene que ver con data e inteligencia artificial. Esto va a cambiar el mundo. O sea, esto no es una moda, no es un Google, esto va a cambiar la manera en la que vamos a trabajar. Hay una estimación de Bueno, eso que… incidirá positivamente en la productividad. Bueno, el 50%, hay una estimación de 50%, no se habla nunca de personas, pero el 50% de las tareas que se hacen en una empresa pueden desaparecer en los próximos 2 años. Eso no significa que desaparezcan los puestos de trabajo, significa que hay que reconducirlos a ser más productivos. Es decir, todas las tareas, horas y horas, hombre, mujer, que dedicamos a tareas que a lo mejor no son de valor añadido en términos de productividad, se van a poder dedicar a otra cosa y esa ola es imparable. Preparen entonces los directores financieros un presupuesto extraordinario para formación, porque las habilidades de cada puesto de trabajo se van a modificar sustancialmente, además en un plazo de tiempo récord, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte de las capacidades que van a cambiar, que normalmente han sido técnicas. Por supuesto, va a ser necesario que haya capacidades técnicas, pero nos vamos a encontrar que va a ser muy importante todo lo que tiene que ver con soft skills, o sea, inteligencia emocional, comunicación efectiva, ser capaz de trabajar en equipo. Es decir, la máquina, todo lo que se va a desarrollar, te va a dar mucho de lo que se hace hoy. Entonces, todas las carreras de humanidades relacionales, yo creo que van a ser de interpretación de los datos, yo creo que van a ser mucho más importantes. Bueno, pues 12 meses por delante complejos, difíciles, pero qué interesantes. Quedémonos con eso, que es positivo. José Ramón, Juan, un placer haber estado con vosotros aquí esta mañana. Muchas gracias. Hacemos un aplauso, por favor. Hacemos una pausa para el café, no sé, 20 minutitos o así. Después de comer volvemos a esta sala. Nos vamos a centrar en el escenario macroeconómico con David Cano y ahora, a partir de ahora, el trabajo se desarrolla en el resto de salas, así que por ahí nos veremos. Gracias.